que tienen una importancia muy grande respecto a lo que implica lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo un planteamiento respecto a algunas situaciones que se dan en la sociedad, como bien decía Cristian en la oración, pero que no tienen el propósito de entrar en una discusión. Es decir, nosotros pueden ser materia de discusión después en un grupo, ¿cierto? Como ustedes quieran, pero del punto de vista de lo que hacemos nosotros, la idea no es entrar en un debate aquí mismo, en este mismo contexto. Y por tanto, esperamos un respeto, ¿cierto? También, y nosotros intentamos también tratar el tema con respeto. Son temas controvertidos y por consiguiente son complejos cuando se trata de la exposición de los mismos. Y lo segundo que tenemos que decir es que a veces hay confusión. Cuando nosotros elaboramos los títulos de las charlas, hay una confusión a veces. La gente entiende mal los títulos. Por ejemplo, el de ahora se llama La justicia social, el nuevo evangelio, pero está entre comillas evangelio. Es decir, estamos mostrando claramente que es una distorsión. No estamos diciendo que la justicia social reemplaza efectivamente, o que nosotros creemos, ¿cierto?, que reemplace al evangelio bíblico, porque existe uno solo, como bien Amén. decía Cristian en la oración, también como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas. De tal manera que no nos confundan, no piensen que estamos tratando desde una perspectiva de la herejía, ¿cierto?, de que somos herejes o creemos ese tipo de cosas, en absoluto. Simplemente estamos diciendo lo que la sociedad está haciendo y cómo la sociedad está influyendo a la iglesia, y por eso son temas que es importante tocarlos. Así que, considerando eso, vamos al tema en cuestión. Yo sé que es un tema demasiado amplio y en consecuencia es imposible en una hora o en menos de exposición poder tratarlo completamente. Tiene diferentes perspectivas, diferentes aristas, tiene aristas políticas, sociológicas, pero nosotros siempre buscamos tratarlo desde la perspectiva teológica, por cómo esos temas están influenciando a la iglesia y dar algunas herramientas, instrumentos de discernimiento para la iglesia. Fundamentalmente ese es el objetivo. Comenzamos entonces. Pastor Eduardo, por favor. Ok. La dinámica para aquellos que nos acompañan tal vez por primera vez es básicamente preguntas y luego el pastor Iván va respondiendo. Y al final también hay ocasión para que ustedes puedan dejar algunas preguntas en el chat, donde Cristian va a seleccionar las más representativas. Así que, pastor Iván, vamos a comenzar con la primera pregunta de cara a este tema, ¿cierto?, de la justicia social. Y la pregunta es la siguiente: la iglesia y quienes la conformamos, ¿cierto?, debemos defender el concepto de justicia social como tal. Ahora, lo importante en este sentido, pastor, es qué nos dice la palabra de Dios, la escritura, en este sentido. Bueno, en principio, el punto o el tema en cuestión de la justicia social evidentemente es algo real, no es algo ficticio, no es algo que inventó o creó un grupo de personas. Y de hecho, la justicia social implica de por sí la existencia o la necesidad de que exista o de que existe injusticia. Es decir, cuando alguien está diciendo, saben, es necesario que nosotros nos aboquemos al tema de la justicia social, hacer algo por la gente que sufre, es porque está diciendo que hay injusticia. Y la mayor injusticia que nosotros vemos en las escrituras es no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que es el primer y más grande mandamiento. Y el otro es consecuencia, como el hombre en su naturaleza no ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es decir, comete la primera y más grande injusticia, entonces no podemos esperar que ese mismo ser humano que hace eso pueda manifestar justicia en sus relaciones con sus semejantes, que viene siendo el segundo mandamiento. Porque obviamente, primeramente es necesario que tenga la justicia soteriológica, es decir, ahí estamos hablando de la justicia de la salvación, ¿verdad? De hecho, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra, porque el hombre, como dice el apóstol Pablo, eh, estaba en injusticia y en impiedad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Esa es la primera rebelión del hombre, como hemos visto en charlas el año pasado también. De tal manera que aquí está el principio objetivo, teológicamente hablando, por el cual la justicia social como tal no existe, porque no existe la justicia con el justo, es decir, la relación justa con el Señor Jesucristo. De tal manera que lo primero que tiene que ocurrir para que exista justicia social, y esa es la primera proposición importante, es que primeramente seamos reconciliados con Dios por medio de la justicia de Cristo que nos es imputada por la fe. Es decir, ese es el primer principio, de tal forma que cuando decimos la Iglesia tiene que hablar de justicia social, por supuesto que tiene que hablar de justicia social, pero según los parámetros bíblicos. Y ese es el primer elemento constitutivo de la justicia social. No hay justicia verdadera sin ser reconciliado con el justo. Ahora, en términos generales, la Biblia tiene preceptos importantes respecto a lo que era la justicia social, y esto normalmente lo vemos en el Antiguo Testamento. El tema es abordado claramente en el Antiguo Testamento, pero no en el concepto que existe de justicia social en el día de hoy. A ver si me explico. El concepto de justicia social del día de hoy es un concepto ideológico, está permeado por la ideología, es decir, por una posición específica respecto a cómo tienen que ser las cosas en medio de la sociedad. El concepto de la justicia social de la Escritura establece como parámetro principal que Dios es el que gobierna a una nación, como en el caso de Israel, ¿cierto? Específicamente, y Él da leyes justas a esa nación para que esa nación tenga una relación primero correcta con Él y luego tenga una relación correcta con sus semejantes. De ahí lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Y en el contexto de Israel eso fue claramente establecido. Ahora, por tanto, ¿existe una base escritural? Absolutamente existe una base escritural, pero no desde la perspectiva ideológica. Y por eso yo conversaba con el pastor Eduardo por la tarde y le decía, lamentablemente, este tema siempre cuando se trata desde la perspectiva de la ideología, pero no se trata de la perspectiva de la teología. Y por eso es tan importante que nosotros abordemos el tema desde esa perspectiva. La base escritural está claramente establecida en la palabra. La justicia como tal es uno de los temas más importantes en el Antiguo Testamento y en la Biblia completa, pero no solo en el aspecto social, sino también soteriológico. Ahora, no solo en el aspecto soteriológico, sino también en el aspecto social. Eso es un hecho. Es decir, en el comportamiento entre aquellos individuos que pertenecían al pueblo de Dios, habían reglas, habían normas que establecían precisamente principios importantes para que se relacionaran correctamente entre ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor escogió a Abraham, a través de él, ¿cierto? Vinieron una familia, a través de la familia vino una nación, como bien sabemos que es Israel, y con esta familia Dios hizo un pacto, ¿verdad? Con esta nación hizo un pacto, el pacto mosaico que conocemos. Leyes y reglamentos detallados fueron entregados a Israel en el tiempo, incluyendo entre ellos la forma en que la nación debía ser gobernada y cómo la pobreza debía tratarse, cómo las viudas y los huérfanos debían ser atendidos en sus necesidades fundamentales, ayudados y corrigiendo las injusticias que habían ahí. Todos estos asuntos se trataron casi exclusivamente en el contexto de la nación de Israel, con una preocupación relativamente menor para las naciones vecinas. Eso nosotros lo sabemos en el Antiguo Testamento. De hecho, una de las cosas que siempre me llama la atención que cuando algunas personas quieren introducir el concepto ideológico de justicia social dentro de la iglesia, precisamente apelan al Antiguo Testamento y a lo que decían los profetas, ¿cierto? Y a todo esto. Y entonces ellos dicen, no, pero si hay una base bíblica en este sentido. Sí, hay una base bíblica de justicia social teológicamente hablando, pero no hay una base bíblica de justicia social ideológicamente hablando. ¿Me entienden? Es decir, hay una diferencia que me parece importante hacerla notar en este sentido. Amén.
Solo esa idea me quedó dando vuelta, pastor. Saber diferenciar lo ideológico de lo teológico. Eso es muy relevante, no solo en este tema, sino que en cualquier otro, sobre todo hoy día que la ideología ataca desde tantos flancos. La segunda pregunta, pastor Iván. Nosotros los creyentes sabemos que desde el momento de la conversión tenemos una ciudadanía celestial, ¿sí? Así lo expresa la palabra del Señor. Pero no solo eso, sino que también somos ciudadanos de esta tierra. Nos tenemos que hacer regir, ¿cierto? Y así también lo dice la palabra, por las leyes y por cómo este mundo se mueve, ¿cierto? Estamos en este mundo. El punto de esto, ¿cierto? Nosotros como creyentes, la Iglesia de Cristo, ¿cuál es el propósito que la palabra de Dios nos muestra? ¿Cuál es el propósito dado por Dios en este sentido? Es relevante, ¿cierto?, esta pregunta para poder tener muy, muy claro, ¿cierto?, el objetivo que el Señor nos ha dejado y no confundirnos en el camino. Así es, efectivamente. Nosotros sabemos que tenemos una doble ciudadanía, ¿verdad? Una ciudadanía celestial en los cielos, eterna para siempre, en un reino que es distinto, y que aquí somos pasajeros. No obstante, siendo peregrinos en esta tierra, también tenemos responsabilidades para con la ciudadanía que tenemos. No solo en el sentido de obedecer, ¿cierto?, a las autoridades, como bien conocemos a través de Romanos 13, como reconocemos también a través del capítulo 2 de Primera de Pedro y otros textos de esas características. Ahora, el punto es, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces como ciudadanos de esta tierra? Obviamente que tenemos responsabilidades también en términos sociales. Nosotros nunca hemos negado eso. Eso es una falacia cuando algunas personas dicen, no, ustedes son pietistas, es decir, lo único que les interesa es la salvación del alma y entonces se olvidan de lo que está pasando alrededor de ustedes. No, no, no. Si bien es cierto, hay situaciones en circunstancias específicas donde se ha caído en eso, no obstante, no es así. Lo que conocemos en la Escritura sabemos que no es así. Necesitamos nosotros también reconocer que hay situaciones en nuestro contexto en el cual vivimos que necesitan ser atendidas. Nosotros, por ejemplo, actuamos en esta tierra como portavoces de Dios, como profetas de Dios. Entiéndase bien el concepto, no como profetas en términos de añadir, ¿cómo se llama? Revelación, ¿cierto? Nueva, sino en el sentido de poder desnudar y mostrar las falencias de una sociedad, de un sistema político corrupto y todo esto. Evidentemente, nosotros debemos hacer saber también nuestra opinión en ese sentido. Otra cosa distinta es que nosotros creamos que como iglesia nuestra función principal es poder cambiar las estructuras sociales, políticas y económicas de los países. Esa es otra cosa totalmente distinta. Y ahí es donde para mí se produce la confusión. ¿Lo notan? La confusión en decir, bueno, si somos ciudadanos también de esta tierra, entonces nosotros igualmente debemos hacer fuerzas para destruir todo el sistema social, político, religioso o de cualquier tipo, ¿cierto? Que echarlo abajo porque no concuerda con lo que tiene que ser y nosotros vamos a establecer nuestro propio Edén aquí en la tierra. Obviamente, no es esa la forma en que la Biblia lo plantea. ¿Por qué? Porque existe un mandato claro para la iglesia y que todos lo conocemos y está en Mateo 28. Mateo 28, 19 en adelante, ¿cierto? Claramente dice que nuestra función es predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ese es el gran mandato de la iglesia. No existe ningún otro mandato que nosotros podamos tomar para la iglesia, decir, en realidad nosotros sí fuimos enviados a destruir ¿cómo se llama? Estructuras sociales o políticas económicas que puedan estar oprimiendo a las personas. Obviamente que denunciamos que eso está mal porque es pecado, porque es injusto, porque no corresponde. Sin embargo, no fuimos llamados a intervenir directamente como iglesia. Ahora aquí, permítanme un pequeño detalle.
eso no significa que los creyentes en particular no puedan participar en medio de un sistema político, económico, social, también en todas las estructuras del poder conforme al llamado o a la vocación que el Señor les ha dado. ¿Entienden la diferencia? No es la iglesia como tal, sino que es cada uno de los creyentes en particular que asume un rol y una función donde dice, yo voy a hacer un trabajo aquí y el Señor me llamó, por ejemplo, como ha llamado a través de la historia de la iglesia, ¿cierto?, a personas para poder influir positivamente de una u otra manera, pero no creyendo que va a establecer un reino, ¿cierto?, aquí en la tierra, sin el Señor Jesucristo. Eso es completamente imposible, bien sabemos. Y eso no va a ocurrir hasta que Cristo venga y establezca su reino definitivo. A ver. Seguimos avanzando. La tercera pregunta de esta noche, ahora abordamos un poco el punto de vista histórico del asunto, ¿cierto? ¿Y cuándo, pastor, comenzó esta llamada justicia social a introducirse en el Evangelio, ¿cierto? Y en consecuencia a la iglesia, cuando, o también podemos llamarlo Evangelio social, ¿cierto? ¿Cuándo se comenzó a introducir y bajo qué términos a la iglesia del Señor? Bueno, en este sentido, nosotros somos una iglesia mucho más nueva. En Latinoamérica me refiero a una iglesia mucho más nueva que la norteamericana y más nueva todavía que la inglesa, por ejemplo, para decirlo en términos generales. Y obviamente ¿a dónde apuntamos normalmente para buscar el origen o de dónde comenzó a introducirse? Apuntamos normalmente a lo que pasó con la teología liberal. Allí comienza a producirse ciertos principios de la teología liberal que finalmente son tomados posteriormente por el sistema ideológico y introducidos en la iglesia. A fines del siglo, quiero decir, XIX, ya comenzó la teología liberal fuerte en Alemania, como bien sabemos. ¿Y cuál fue el elemento allí importante que introdujo? Fue el cuestionamiento de la autoridad de las escrituras. Y en ese sentido, este cuestionamiento de las escrituras llegó a ser un cuestionamiento de las doctrinas cardinales de la iglesia. Las doctrinas cardinales que estaban en gran estima por los evangélicos, al menos desde la Reforma en adelante, y ahora se comenzaron a colocar de lado porque no se sabía si la Biblia era tan real como decía que era, no se sabía si la Biblia era tan veraz como decían, y entonces empezó Rudolf Bultmann, por ejemplo, y otros más, en la imagen, empezaron a introducir pensamientos dentro del mundo evangélico que decían que la Biblia no necesariamente era la palabra de Dios, sino que podía llegar a ser la palabra de Dios, como decía Carlos Barr, cuando tenía una, una experiencia de la persona con la palabra de Dios. Es decir, empezaron a introducirse todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya el tema no era tanto teológicamente, y vamos a la Biblia y analicemos desde la perspectiva de la Biblia todo lo que ocurre con la cosmovisión bíblica, sino que el tema era, bueno, entonces debemos desviar la mirada y la misión de la iglesia tiene que ser una misión de acción social, fundamentalmente más que teológica. Es decir, allí se empezó a producir un poco eso. Y así nació lo que sería llamado el Evangelio social, que rezaba algo así como esto: la sociedad debe ser salvada así como los cristianos. La sociedad debe ser salvada así como los cristianos. Y aquí nació posteriormente, ¿cierto?, lo que se conoció como el Evangelio de dos niveles, uno personal y otro cultural. Uno de sus defensores dijo: la iglesia debe introducir el reino de Dios en la tierra en lugar de enseñar acerca de un reino futuro y teocrático que se establecerá en la persona de Jesucristo. La iglesia está para salvar al mundo, no para ser librada de él. Eso es lo que dijo uno de sus proponentes en ese tiempo. Ante esta oleada de liberalismo en la iglesia, de pensamiento liberal, obviamente hermanos conservadores bíblicos hicieron frente a todo lo que estaba pasando, y en 1930 aproximadamente, el profesor de Princeton, Graham Machen, en su clásico libro El cristianismo y el liberalismo, llama al liberalismo una religión diferente. Él enfrentó, o por decirlo así, lo enfrentó directamente.
Imagen advirtió durante ese periodo turbulento lo siguiente, y me parece que esa es una anticipación, es decir, obviamente el Señor lo usó a este hermano para poder percibir lo que se venía posteriormente. Él dijo, lo que hoy es una cuestión de especulación académica, comienza mañana a mover ejércitos y a derribar imperios. Y permítame reiterar la frase porque me parece muy, muy atingente. Miren lo que dijo él. Lo que hoy es una cuestión de especulación académica, comienza mañana a mover ejércitos y a derribar imperios. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? Era un asunto de especulación académica. En los círculos de la teología, ¿cierto? Allí se discutían todos estos temas, pero él percibió que eso era un veneno que estaba entrando peligrosamente a la iglesia y que posteriormente iba también a producir un efecto social potente más allá de la iglesia. En este sentido, el movimiento ecuménico de Lausana, que apareció después, posteriormente, ha sido uno de los más influyentes en redefinir el Evangelio. Por eso es que decimos que es un nuevo Evangelio, ¿cierto? En ese sentido, eh, esta redefinición del Evangelio de dos niveles, es decir, de un nivel personal y un nivel cultural, ellos lo tomaron muy literalmente. Y su eslogan era, la iglesia llevando todo el Evangelio a todo el mundo. Y miren el eslogan, la iglesia llevando todo el Evangelio. Ah, entonces implicaba que antes no se llevaba todo el Evangelio. Es decir, hay algo que está detrás de esto. Y el gran énfasis en la unidad ecuménica en las tres conferencias de Lausana, incluido la última de Ciudad del Cabo en el 2010, parecía ser que la Iglesia universal debía incluir, la Iglesia debía incluir prácticamente todas las ramas y las tradiciones dentro del cristianismo, incluyendo a la Iglesia católica romana y la Iglesia eh, ortodoxa griega, así como las principales denominaciones evangélicas. El evangelio completo, ahí nació otro concepto que es propio después de esta inserción de la justicia social dentro del cristianismo, de la iglesia. El evangelio completo se define por lo que se entiende por todo el mundo. De acuerdo con el sitio web de Lausanne, todo el mundo significa ser embestidos en el poder del Espíritu Santo para aliviar el sufrimiento del mundo causado por la injusticia económica, la enfermedad, el medio ambiente y la pobreza. Y estos son conceptos propios de lo que conocemos como la justicia social. ¿Lo notan? Es decir, siempre la distorsión ha venido de la mano de una distorsión de la teología. Esto ha producido problemas después en la interpretación de lo que debe ser la iglesia como misión, y esto ha traído como consecuencia, por supuesto, un desviarse del propósito central por el cual somos y para el cual somos iglesia. Muy interesante, pastor. Como toda distorsión, ¿cierto?, ataca las bases de lo que nosotros creemos, la base de la palabra del Señor. Por lo tanto, no es algo cosmético. Y tal como usted decía, a veces en el tiempo nosotros no alcanzamos a ver la dimensión de una vulneración como esta. Y tal vez hoy día, ¿cierto?, ya vemos una manifestación de ello. Por eso es tan importante, amados hermanos, hablar de estos temas también entre nosotros y exponerlos. Una cuarta pregunta, Pastor Iván, va dirigida al tema de los argumentos. Y en ese sentido, ¿cierto? Yo quiero leer un texto que puede parecernos muy claro en Isaías capítulo 10, versos 1 y 2. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y luego el Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Nosotros leemos textos como estos, pastor, y nos pudiese quedar la impresión, ¿cierto?,
de que este asunto de la justicia social es algo que está muy latente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y como nosotros somos creyentes de toda la Biblia, podríamos tener una tendencia a querer una aplicación literal de este asunto. ¿Qué puede decirnos, Pastor Iván? Bueno, en efecto, eso son tres los argumentos centrales que se utilizan para poder, quizás ese es el concepto, reencauzar a la iglesia hacia digamos, la justicia social, hacia el involucramiento de la iglesia propiamente tal en la justicia social, pero con esta definición, ¿cierto?, ideológica. Hay varios pastores, varios proponentes actuales de esta postura, y no necesariamente no significa que no sean hermanos o o que sean personas que estén, ¿cierto?, o que tengan algún tipo de concepción hereje de la escritura, no, en absoluto, sino que lo que ellos están proponiendo tiene un peligro subyacente, y es el hecho de que precisamente los argumentos que establecen desde las escrituras tienen una reinterpretación de las escrituras y no necesariamente significan lo que ellos están proponiendo. Y el primero de los argumentos que se tienen es precisamente el Israel del Antiguo Testamento, y usted mencionó algunos versículos al respecto. Los partidarios del evangelio social dentro de la iglesia recurren a la enseñanza del Antiguo Testamento dirigidas a Israel. Y existen numerosos mandamientos, y eso es evidente, lo comenzamos diciendo, recuerdan en la introducción, y advertencias dadas a Israel bajo el antiguo pacto que tienen implicaciones sociales. Eso es innegable. Por ejemplo, nos encontramos con la preocupación de Dios por la justicia, tal como usted leyó el texto de Isaías. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, y el Señor hizo provisión para los tribunales justos e imparciales de la ley. ¿Recuerdan? De las muchas leyes del Antiguo Testamento, hay leyes relacionadas específicamente con la imparcialidad de la ley. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. No sé si me están entendiendo. Miren la diferencia de lo que el Señor establece como justicia social. Dice, en términos de justicia, así debe actuar mi pueblo. ¿Cómo? No haciendo injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ojo con este concepto, ni complaciendo al rico. Eso es justicia. Pero ¿cómo se establece la justicia social en términos de lo que pasa en el día de hoy? El pobre es el oprimido, el rico es el opresor. Entonces lo que tienes que hacer es favorecer al pobre, aunque eso signifique desfavorecer al rico. Pero lo que dice el Señor es todo lo contrario. Esto es equidad. ¿Se dan cuenta? Dicen, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, sea rico o sea pobre, independiente de quién sea un hermano o una persona, ¿cierto? Un ser humano de color o uno blanco, no importa, o uno de esta etnia o de esta otra etnia, no importa. El Señor está diciendo, tienes que ser equitativo en tu juicio. Eso es justicia, según el concepto que Dios mismo establece. Dice también la Biblia de los pobres, ¿cierto? Ahí el mismo texto dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a la viuda y robar a los huérfanos. El Señor proveyó de varias formas o por varios medios para ayudar a los pobres en Israel. El Señor también tenía claro que había pobreza y que era necesario, en consecuencia, hacer algo por aquellos que estaban desvalidos en ese sentido. Y uno de los métodos consistía en proporcionar al pueblo judío un pariente redentor. Pariente redentor, que era un pariente cercano designado para aliviar los problemas de sus parientes, entre ellos la pobreza. El libro de Ruth, por ejemplo, proporciona la mejor ilustración de cómo el sistema funcionaba. Cuando una persona empobrecía, se vendía normalmente o vendía sus tierras, ¿cierto? Para poder subsistir, o se vendía él mismo como un esclavo, el siervo hebreo, ¿cierto? Y el Señor estableció que al séptimo año tenía que quedar completamente libre. Pero si esa persona, por una u otra causa, debía permanecer bajo él,
no por voluntad propia, sino porque no podía zafarse de la situación en la que se encontraba, tenía un pariente redentor que podía redimirlo, podía comprarlo en ese sentido, ¿cierto? Así como Boaz compró a Ruth y con ella también, ¿verdad?, restauró la posesión de su marido. Entonces, por lo tanto, el Señor estableció esto como una regla, como una norma de justicia social respecto a la pobreza. Levítico 25:25 dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. En Deuteronomio 15:11 dice el Señor, dice a Israel: porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por esto te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. ¿Ven? Ahí hay un concepto también de justicia social, en este sentido de solidaridad también. Ahora, ¿dónde se daba esto? En Israel. No. Es decir, una nación bajo la autoridad de Dios directa a través de los reyes, a través de los jueces. Dios era el que regía sobre Israel. A una nación contextualmente ubicada en un lugar geográfico específico, pero no existe ninguna indicación en la Biblia que diga que Israel tenía que preocuparse de todos los pobres de la tierra. No dice ninguna parte que tenía que preocuparse de todas las viudas de la tierra. No dice en ninguna parte que tenía que preocuparse de todos los huérfanos de la tierra. No sé si me están entendiendo la diferencia en cuanto a la aplicación del concepto de justicia social en el contexto de Israel. Ahora, también había una preocupación por las viudas y los huérfanos. El mismo Isaías que citamos, ¿cierto? 1 y 2 dice, para despojar a la viuda y robar a los huérfanos. O sea, no prescriban tiranía en ese sentido. Y por supuesto hay un lugar especial en el corazón de Dios para los huérfanos y las viudas, y eso se traslada posteriormente al Nuevo Testamento. El hambre también. Una de las características que el Señor da a los necios es dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento, Isaías 32:6. Proverbio insta a los judíos a alimentar incluso a sus enemigos, eso es lo que dice también el texto en Proverbio 25:21. El Señor posteriormente lo citó él mismo. Y en cuanto a los hambrientos, el Señor estableció disposiciones únicas, exigiendo a los agricultores, ¿qué cosa? Dejar un poco de su cosecha en los campos de los pobres para que la recogieran. Es decir, después se entraban, recuerda cuando el Señor iba con los discípulos, entraron a un campo y recogieron gavillas, de tal manera que todos tuviesen algo que comer, y el Señor estableció eso en su pueblo. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 23:22. ¿Todo eso está? Por supuesto. ¿Es un argumento? Por supuesto. Pero ¿hasta dónde? Ese es el punto que es importante abarcar. ¿Cómo deben verse los mandatos de Dios de Israel para esta época? Podemos hacernos dos preguntas. ¿Siguen siendo aplicables las leyes civiles judías a la Iglesia del Nuevo Testamento? Esa es la primera. Y si la respuesta es sí, ¿cómo han de funcionar en la era de la Iglesia? En primer lugar, debemos reconocer que los autores inspirados del Nuevo Testamento expresan las mismas preocupaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Santiago 1:27 nos dice, por ejemplo, que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia primitiva hizo provisiones para alimentar a los huérfanos y a las viudas. En Hechos capítulo 6, recuerdan versículos 1 al 6, al escoger a los diáconos para que atendieran precisamente esa necesidad. Y después, mientras la iglesia se fue estableciendo y fue creciendo, las viudas, sin otros medios de apoyo o recursos, fueron colocadas en una lista que debían darse atención especial. 1 Timoteo 5, 11 al 16. Y una de las razones principales para el tercer viaje misionero de Pablo fue recoger en las iglesias occidentales una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba padeciendo. Por supuesto. Y en Santiago pide justicia para los pobres. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin duda, las preocupaciones sociales del Antiguo Testamento
son las mismas en la era de la iglesia. Ahora, la aplicación de eso es lo que es distinto. Se pasa por alto que los mandamientos de Dios sobre los asuntos sociales en el Antiguo Testamento se dan casi exclusivamente a Israel. Esa es una observación que es necesario hacer. Y se ocupan casi en su totalidad con las necesidades de las personas que viven dentro de los límites geográficos y bajo la autoridad directa de la ley mosaica. Un teólogo señala que el Antiguo Testamento no ordena el establecimiento de la justicia en el mundo ni el cuidado de todos los pobres y oprimidos del mundo, como dijimos hace un momento. Pero sí muestra el amor de Dios por la justicia y la santidad en la vida personal. Hay principios en el Antiguo Testamento que han de ser aplicados, pero ¿dónde son aplicados esos principios? Esencialmente en el contexto de la iglesia. Recuerden lo que pasó, una persona la otra vez citaba, y siempre citan esos textos de la primera parte del libro de los Hechos, ¿recuerdan? Cuando las personas voluntariamente, los que tenían más propiedades, vendían sus propiedades y repartían a las personas que tenían menos, de esa manera nadie tenía falta de nada. Y todos dicen, bueno, eso es lo que hay que hacer. Primeramente, no es una orden bíblica. Segundo, es una revelación descriptiva lo que pasó en el libro de los Hechos. Pero tercero, hay un elemento importante que es un principio. Y el principio es, preocúpense por aquellos de sus hermanos que padecen. Ese es un principio. Ahora, ¿cómo se aplica? Se aplica en el contexto de la iglesia esencialmente, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder aplicarlo a todas las personas sin distinción. Por eso, hacer bien a todos es particularmente, ¿cierto? Y especialmente a lo de la familia de la fe. Y aquí tenemos que ser también sinceros. La iglesia probablemente ha fallado en eso. En la iglesia no debiese haber nadie con necesidad. Nadie, ninguna persona. Porque debemos también brindarle todo el apoyo y la ayuda a las personas, a las viudas. Hay que tenerlas también en un lugar especial para atender sus necesidades. A los huérfanos, a las personas más desposeídas, deben ser atendidas por la iglesia sin lugar a duda. ¿Esto es justicia social? Por supuesto que sí, pero no se puede aplicar literalmente las leyes del Antiguo Testamento el día de hoy. Por ejemplo, hoy no es absurdo hablar de pariente redentor, ¿verdad? No tiene sentido. Pero el principio de solidaridad subyace y ese es el que ha de mantenerse también particularmente entre el pueblo de Dios. Un segundo argumento, pastor, lo encontramos en Mateo 5, 13, 14, lo voy a leer, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y también el verso 13, perdón, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué implica este texto? ¿Qué implica esta metáfora de la sal y la luz? No podríamos verlo como una especie de respaldo, ¿cierto?, al evangelio, a la justicia social, en el sentido que tenemos que ser de modo sal y luz y cambiar estructuras sociales. ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo entendemos, pastor, este texto? Bueno, el conocido y ya, ¿verdad? El pastor anglicano que tiene tantos libros tan edificantes para nosotros, que ya está con el Señor, John Stott, él representa una interpretación de este texto muy interesante, porque esta es una metáfora, bien sabemos, ¿verdad? Y representa también a muchas personas que interpretan estos versículos de la siguiente manera. John Stott dice, Jesús hace hincapié en las influencias que los cristianos deben tener sobre el medio ambiente no cristiano. La distinción entre ambos es clara. El mundo, dice él, es como carne podrida, pero ustedes han de ser la sal del mundo. El mundo es como una noche oscura, pero usted debe ser luz del mundo. Después pasa de la distinción a la influencia. En la distinción estamos absolutamente claros y todos de acuerdo. En la influencia dice, como la sal en la carne putefacta, los cristianos han de impedir la descomposición social.
Como luz en la oscuridad reinante, los cristianos están para iluminar la sociedad y mostrar un mejor camino. Y aquí él está implicando de que los creyentes deben actuar en la acción social para poder cambiar las estructuras sociales, y que a eso se está refiriendo también la metáfora. Es decir, no solo que tiene que ver con el hecho de vivir como creyentes en una sociedad corrompida, ser como antorchas, como luminares en el mundo que alumbran en una sociedad absolutamente corrupta o en oscuridad, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, ¿cierto? Que ardan como antorchas en medio de una generación maligna y perversa, sino que más que eso implica una acción social. Otro teólogo también que tiene esta misma posición escribe, y aquí es mucho más directo: los no practicantes tienden a ver a los cristianos como tomadores y no dadores. Cuando los cristianos se sacrifican y dan libremente a los pobres, eso es verdaderamente una luz que brilla. La Biblia enseña que la iglesia ha de ser esa luz, esa señal de esperanza en un mundo cada vez más oscuro y sin esperanza. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La forma en que los creyentes están cumpliendo con las enseñanzas de Jesús de ser sal y luz en el mundo se ve cada vez más por los evangélicos a través de la participación social y política, dice claramente él. ¿Ven? A medida que movilizamos a la iglesia para satisfacer las necesidades de los hambrientos, los enfermos y los pobres, protegiendo el medio ambiente y participar activamente en la reforma política, somos vistos por muchos como viviendo nuestras obligaciones de ser sal y luz. ¿Notan hacia dónde se está interpretando? Es decir, hacia el hecho de que en realidad somos sal y luz cuando nosotros nos colocamos directamente en lo que tiene que ver con la participación para quitar las estructuras sociales injustas que existen, y de esa manera entonces nosotros estamos siendo sal y luz. Pero ese es el significado de la metáfora del Señor Jesucristo. La identificación de Jesús de sus discípulos como sal y luz en el mundo es sencilla y ha sido fuente de mucha contemplación a lo largo de los años acerca de lo que los seguidores del Señor deben ser. La interpretación de lo que Jesús dijo en Mateo 5, 13 al 16 en general no es difícil, si lo vemos sin una carga ideológica detrás. La mayoría estaría de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con el estudioso del Nuevo Testamento, William Hendrickson, por ejemplo, que tiene en su comentario del Nuevo Testamento excelente, y él escribe lo siguiente: él dice, la sal tiene pues sobre todo una función negativa, combate el deterioro. Del mismo modo, los cristianos, mostrando que son cristianos, de hecho, están en constante lucha contra la decadencia moral y espiritual. La luz, por el contrario, tiene una función positiva y se muestra abiertamente en público. Esa es la descripción y la interpretación más llana de lo que es la metáfora. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo que la lucha contra la decadencia moral y espiritual es que los cristianos sean cristianos. Es decir, que vivan como cristianos en medio de una sociedad corrompida, que sean santos en una sociedad pecaminosa. Y de esa manera, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos por medio de esas obras, no por obras que tengan que ver con la participación directa en eliminar la injusticia que existe en el mundo. La aplicación específica es donde las cosas se ponen complejas. Como se señaló anteriormente, muchos interpretan que este texto significa que los creyentes deben participar en la cultura a través de la participación política y la acción social. La mayoría de los comentaristas que simplemente abordan el texto sin una agenda para enfatizar no están de acuerdo con eso. Hendrickson escribe: ahora bien, ya que es el negocio de la iglesia brillar para Jesús, no debe permitirse salirse de su curso. No es la tarea de la iglesia especializarse en entregar todo tipo de pronunciamientos sobre los problemas económicos, sociales y políticos. El deber principal de la iglesia sigue siendo esparcir el mensaje de salvación para que los perdidos sean hallados, los que son hallados puedan ser fortalecidos y Dios sea glorificado de esa manera. Es decir, él dice que hay un peligro
de moverse fuera del mandato claro de las Escrituras que conocemos como la Gran Comisión, al involucrarse y colocar este evangelio de dos niveles. Uno que tiene que ver con la salvación del hombre y otro que tiene que ver con la transformación de la sociedad y la cultura y las estructuras sociales. Ahora, Martin Lloyd-Jones dice algo similar. La gran esperanza para la sociedad actual se encuentra en un número cada vez mayor de cristianos en particular, dice, que la iglesia de Dios se concentre en eso y no pierda su tiempo y energía en asuntos fuera de su providencia. Arthur Pink está de acuerdo, dice, espiritualmente el mundo está en tinieblas y se sienta a la sombra de la muerte, pero los creyentes, por medio de la predicación, quitan la ignorancia, exponen la ignorancia y entonces sus oyentes pueden pasar de las tinieblas a la luz. ¿Se dan cuenta? Hay una pequeña diferencia que es una sutileza, podríamos decir, en donde no se trata de que los creyentes no tengan ningún tipo de contemplación con las personas que sufren, sino que se trata de no desviarse, la iglesia como tal, como institución, la iglesia desviarse de lo que el Señor estableció claramente en su palabra. Hay personas, como dije, que dicen, bueno, pero eso es pietismo. No, eso no es pietismo, porque el pietismo sería encerrarse y decir, no me importa lo que pase alrededor, a nosotros sí nos importa. Y sí tenemos alguna voz respecto a lo que está pasando, y está bien que sea así. Los Juan Bautistas hoy día tienen que aparecer por todos lados para denunciar lo que está sucediendo. Pero otra cosa es contaminar eso con el concepto ideológico que está detrás, esa carga ideológica que necesariamente está apuntando a un cambio en las estructuras sociales, como si esa fuera la función de la iglesia, y esa nunca ha sido la función de la iglesia. Hermanos, eso ustedes pueden revisar toda la Biblia y no van a encontrar que esa es la función de la iglesia. El Nuevo Testamento es bastante claro al respecto. A ver. Y otro pasaje, pastor, que podría utilizarse en este sentido, está muy temprano en la palabra del Señor, Génesis, capítulo 1, voy a leer 2 para tener un poquito más de contexto. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y esta palabra la quiero subrayar, dice, y sojuzgadla y señoread. Luego dice, en los peces del mar, en las aves, es decir, en toda la creación. En toda la creación. No es esto, no podemos ver esto como un mandato, ¿cierto? Como un deber, obviamente, previo a la caída, ¿cierto? Dado a Adán, en el sentido de hoy día nosotros verlo como un cambio de estructura. Sí, bueno, ese es otro de los argumentos, ¿cierto? Pero noten una cosa, este normalmente se le denomina mandato cultural. Ahora, de este versículo, de este solo versículo, sale la idea que el Señor ha dado a la iglesia en realidad dos llamamientos generales e interrelacionados. Uno, la gran comisión, Mateo 28, 19, en la que los creyentes han de ir por todo el mundo y hacer discípulos para Cristo, y el mandato cultural en el que la iglesia está autorizada a participar directamente en los problemas físicos y sociales relacionados con el planeta. No hay preguntas verdaderas evangélicas a la gran comisión, ¿cierto? Todos estamos claros y todos estamos de acuerdo en eso. Pero el mandato cultural no es tan claro. ¿Por qué? Primero, porque no se reitera nunca más en el resto de las escrituras. Nunca más. Después de la caída no existe ese mandato. Búsquenlo, no lo van a encontrar. Cuando el Señor, por ejemplo, juzgó a la tierra a través del diluvio, después el Señor repitió parte de lo que dijo cuando creó al hombre. Fructificad y multiplicad y llenad la tierra, pero no dijo que sojuzguen, ¿cierto?, a la tierra y todo lo que en ellos hay. Es decir, hay una diferencia, y la diferencia es porque obviamente después de la caída el hombre estaba en rebeldía contra Dios en términos generales, en términos sociales, en todos los aspectos, porque había una rebeldía en su corazón. Ahora, a partir de este texto, precaída, como tenemos que enfatizar, se ha desarrollado la creencia que la Iglesia conserva el mandato dado a Adán en el jardín de señorear y gobernar sobre la tierra. Un
proponente dijo esto: si la redención es como enseña la Biblia, la restauración de toda la creación, entonces nuestra misión es encarar esta buena noticia. Cada parte de la vida creacional, incluyendo la vida pública de nuestra cultura, siendo restaurada. Las buenas noticias serán evidentes en nuestro cuidado del medio ambiente, en nuestro enfoque en las relaciones internacionales, la justicia económica, los negocios, los medios de comunicación, la educación, la familia, el periodismo, la industria y la ley. Pero si la redención es simplemente sobre una salvación de otro mundo, como por ejemplo creía Moody, dijo él, entonces nuestra misión se reduce a un tipo de evangelismo que trata de llevar a la gente al cielo. Noten cómo él coloca en contraste estas dos cosas. Y la idea es que el mandato cultural implica entonces que la iglesia como tal se involucre en las situaciones sociales y cambie las estructuras sociales. Ahora, hermanos, ¿es así bíblicamente? ¿En el Nuevo Testamento tenemos algo relacionado con eso? ¿Es así? ¿Es así como actuó el Señor Jesucristo? ¿Es así como actuaron los apóstoles? ¿Es así como enseñan las cartas, que es revelación prescriptiva? ¿Hay algún mandato de esto? Había muchas estructuras sociales injustas en ese tiempo, ¿recuerdan? Por ejemplo, estaba la esclavitud. ¿Tenemos alguna prescripción clara en las cartas apostólicas para quitar esa estructura injusta? ¿Qué es lo que le dice Pablo, por ejemplo, a los creyentes que eran esclavos? Le dice que debían servir a su amo como si sirvieran a Dios. ¿Y cómo le dice a los amos creyentes? Que traten a sus siervos, ¿cierto? A sus esclavos, literalmente, considerando que tienen un Señor en los cielos. Es decir, el cambio en el corazón fue el que llevó a cambiar las relaciones de una estructura social injusta, pero no a cambiar la estructura social injusta propiamente. El Señor Jesucristo nunca apuntó a una revolución para poder cambiar la estructura injusta. El apóstol Pablo y todos los apóstoles jamás pretendieron eso. ¿Por qué fueron perseguidos ellos? ¿Por cambiar las estructuras injustas de la sociedad o por predicar el evangelio? Por eso fueron perseguidos. ¿Entienden? Es decir, el mandato cultural, tal como se denomina y como se interpreta así, no lo encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. Y lo que sí quedan son los principios generales. Obviamente, el hombre es la creación mayor de Dios porque es imagen de Dios, aun cuando esté distorsionada por el pecado. Quedan los principios generales de verdad, de que el hombre tiene autoridad sobre la creación. Y, no obstante, no para que el hombre cambie las estructuras sociales y políticas o económicas perjudiciales. Porque eso va a ocurrir ¿cuándo? Cuando el Señor regrese por nosotros y entonces establezca evidentemente su reino de justicia. Mientras el ser humano no experimente un cambio sustancial en su corazón, en su alma, en lo personal, en lo soteriológico, vamos a decir, la salvación soteriológica, es imposible que pueda haber justicia social como tal en esta tierra. Y terminamos como empezamos. Es decir, sin el justo es imposible que haya justicia. Si rechazamos a Jesucristo, rechazamos la justicia en esencia y rechazamos también, por supuesto, la justicia social. De tal manera que la Iglesia tiene un mandato, sí, para seguir siendo justo con sus hermanos y también con el resto de las personas de esta tierra, por supuesto que sí, pero no tiene un mandato para que esto pueda ampliarse completamente a todos los ámbitos de la sociedad. Las personas, y termino con esto, las personas individualmente consideradas pueden entender que el Señor los llamó para involucrarse en un área específica, colocar una fundación, ¿cierto?, para ayudar a otras personas, ningún problema. Pero la iglesia como tal no ocurrió, no ese es el llamado que hace la Biblia. Termino con una cita de A. Carson. Yo sé que ustedes, la mayoría lo conocen y es un respetado teólogo. Él dijo: es difícil hacer caso omiso de los muchos mandatos de las Escrituras para hacer el bien, que se ocupan en asuntos de justicia, para mostrar misericordia, para atender a los pobres, para ocuparse en asuntos de justicia. Sin embargo,
Si todas esas responsabilidades pertenecieran a la iglesia, a la iglesia como institución, entonces seguramente los líderes de la iglesia deben asumir la responsabilidad de ellos y dirigirlos. Pero lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que los líderes iniciales, los apóstoles, tuvieron el cuidado de forjar para sí la primacía de la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. Bueno, gracias, Pastor Iván. Ahora vamos a dejar al hermano Cristian para que él pueda escoger algunas preguntas que posteriormente usted va también a responder. Sí, muchas gracias, Pastor Eduardo, Pastor Iván. Creo que fue bastante clara la charla y también nos sirvió para diferenciar conceptos. A veces tenemos conceptos dando vuelta, pero no tenemos la perspectiva correcta. Bueno, voy a comenzar con las preguntas, así tal cual fue el orden de su llegada. Y el hermano Christopher Romero dice, en la Biblia hay diferencias de gobiernos, es decir, uno de justicia social y uno como al que Dios le agrada. ¿Cuáles son estos ejemplos y qué consecuencias trajo en el ámbito de la justicia social? Me imagino que apunta a una diferenciación. Sí, no entendí mucho la pregunta, pero quizás entiendo de qué se trata de los diferentes tipos de gobierno que hubieron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron diferentes tipos de gobierno, ¿recuerdan? Exacto. El gobierno de los jueces, el gobierno de la monarquía, pero la verdad es que no llego a comprender la diferenciación. La justicia social era un hecho, es el Señor, y está implícito en el segundo mandamiento, ¿cierto? En el segundo mandamiento resumen de las dos tablas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Allí está la relación, la interrelación con las demás personas, está la justicia social. Y en ese sentido, en el Antiguo Testamento nosotros no vemos diferencia. La ley era una sola. La ley se ejercía independiente si fuesen los jueces los que gobernaban o si fuesen los reyes los que gobernaban. Había un solo tipo de orden y de principio y de ley con respecto a la justicia social. Entonces, en ese sentido, yo entiendo, por lo que traté de entender de esto, en efecto, eso fue dado el Señor a todo el pueblo de Israel en diferentes tipos de gobierno. Exactamente, yo creo que eso apuntaba ¿Hasta dónde entendí? Quizás no sí, entendí muy bien. la justicia social estaba implícita, como usted lo explicó, Sí. específicamente en los gobiernos en Israel. También hay un comentario, pastor, que me gustaría también transmitirlo, del hermano Víctor Mora. Dice, por ahí se trata de sugerir un falso antagonismo entre la justicia social y la iglesia, siendo que en cuanto a la educación y salud pública es la iglesia quien ha tenido un rol significativo, no repitiéndose solo a lo religioso. Y voy a continuar, dice, constantemente la iglesia está contribuyendo en eso. La justicia social actualmente se basa en quitarle a uno para darle a otro. Eso no se ve en la Biblia. Tampoco se ve ese antagonismo entre ricos y pobres. Absolutamente. Y es precisamente porque todos los que están bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de la palabra de Dios, obviamente tenemos una constitución distinta, tenemos principios de vida distintos. Y por eso es que ocurre eso. Ahora, a lo largo de la historia, por ejemplo, nosotros vemos después de la Reforma que las universidades se fundaron creyentes, las primeras universidades. Vemos, por ejemplo, que la solidaridad en cuanto a la formación de los asuntos de cuidado médico, de cuidados paliativos, también la fundaron creyentes. La enfermería la creó una mujer que era creyente, es decir, es lo que yo decía, hay que hacer diferencia entre lo que es la iglesia como institución, como tal, involucrándose, y las personas en particular involucrándose. Y de tal manera que Wilberforce, por ejemplo, para nombrar otro caso, él estuvo en el Parlamento inglés y fue uno de los baluartes en cuanto a sus principios y conceptos cristianos para que finalmente se aboliera la esclavitud. Es decir, no significa un desligarse de todo, por eso decimos, no es un asunto de retirarse y alejarse de todo, sino se trata de interpretar correctamente la función y el rol de la iglesia y la función y el rol de cada uno de los creyentes. Amén. El hermano Cristian Torres también agrega y dice, ¿podemos hablar de cosmovisión detrás del concepto de justicia social actual
es decir, está completamente ligada a una visión del mundo materialista? Esa es su pregunta. Absolutamente. Eso me parece muy, y además de pregunta, me parece una muy buena observación, porque en efecto, esto se trata de cosmovisión. En esencia existen solo dos cosmovisiones, la cosmovisión bíblica y la cosmovisión humanista. Existen dos. Hay muchas ramificaciones de la segunda, pero existen dos en esencia, y él tiene toda la razón. En este concepto de la justicia social que tanto está en boga en el día de hoy, de lo cual tanto se habla, es evidente que vemos los, vamos a decir, los elementos constitutivos de lo que fueron los principios centrales de la Revolución Francesa, por ejemplo. Igualdad, fraternidad, libertad. Estos conceptos están detrás de eso y claramente están relacionados con lo que tiene que ver con lo que se conoce en el día de hoy como marxismo cultural. De tal manera que sí, hay una cosmovisión, una forma de ver e interpretar las cosas de una manera tal que todo tiene que encajar dentro de ese pensamiento ideológico. Tiene él toda la razón. En ese sentido sería reduccionista, ¿o no, pastor? ¿Es el concepto? Reduccionista, sí, absolutamente. Ahora aquí quizás a lo mejor hacer una ampliación un poquito mayor. Nos dicen, claro, ustedes hablan de la ideología, cuando se trata de la ideología social o política, ¿cierto? Y la ven como algo negativo, pero ustedes también no adoctrinan a los suyos. Y sí, pero ¿saben cuál es la diferencia? Es la diferencia que no se impone a la fuerza. El cristianismo nunca se ha impuesto a la fuerza. Se predica, se enseña, se extiende, nuestros hijos escuchan esto y todo esto otro, pero finalmente el que toma la decisión son ellos. Esto no es una imposición totalitaria ni a través de un poder absoluto que se impone. La ideología que nosotros conocemos en términos social y políticos se impone y lo estamos viendo en el día de hoy. Vaya usted y presente una posición distinta en la televisión y lo van a echar inmediatamente. Entonces, hay una diferencia notable. Nosotros no obligamos a la gente a creer. Nosotros decimos, este es el camino porque el Señor dijo eso. Nosotros decimos, no hay otra forma de poder ser librado de la condenación del pecado que no sea en Jesucristo. Nosotros decimos, el hombre está enemistado con Dios y ese es el problema más grande. Y primero tiene que solucionar eso para que posteriormente enfrente los demás problemas. Sí, es pastor. Muchas gracias. El hermano César Videla, yo creo que, de hecho es la última pregunta. Los otros son comentarios que obviamente están bien acertados, pero esta es una pregunta, dice, si la iglesia no hace justicia social y tampoco evangeliza, la estoy leyendo tal cual, ¿cómo se puede hacer para animar a la iglesia para hacer ambas cosas sin desviarse de lo principal que es el evangelismo? La última parte creo que está... Esa es una buena pregunta. Sí, yo hablé de un poquito de que el concepto que tenían normalmente estas personas que están incluyendo el concepto de justicia social muy fuertemente en la iglesia era el de evangelio de dos niveles, ¿recuerdan? Es decir, personal y además social o cultural. Bueno, evidentemente la iglesia, el mandato que tiene claramente establecido es uno solo. ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el mandato en esencia. Ahora, ¿cómo hace la iglesia justicia social? En principio y en esencia hace justicia social entre los suyos, como dijimos. La forma de aplicar los principios de solidaridad en esencia tienen que ver con cada uno de los creyentes en sí. Y si la iglesia puede extenderlo hacia afuera y si tiene los recursos para hacerlo, amén, no hay problema, no hay problema. Pero no tiene que desviarse, justamente como él dice, no tiene que desviarse del curso correcto. ¿Cuál es el problema más grande del hombre? Como dijo alguien, si fuera un problema económico, el Señor hubiese enviado un economista, ¿verdad? Si el problema mayor del hombre fuera la salud, hubiese enviado un médico. Si el problema mayor del hombre fuera ¿cierto?, un régimen político, hubiese enviado un estadista. Pero el problema mayor del hombre es su corazón, su enemistad con Dios. Entonces, allí apunta la gran comisión, esencialmente.
Y el resto es el comportamiento entre nosotros que debe manifestarse por una justicia práctica y evidencial, por supuesto. Así es, pastor. Amén. Bueno, ya no hay más preguntas, pero sí me gustaría quizás finalizar. No sé si el hermano Eduardo quiere agregar algo. No agregar, pastor, pero nosotros acá en Chile hace ya un par de años vivimos todo esto de la convulsión social, y ahora, por ejemplo, en Colombia hubo algo similar hace poco. Una pregunta un poco al hueso en ese sentido. Es porque no solo muchas veces en las manifestaciones, ¿cierto? Nosotros vemos creyentes, sino que acá en Chile, no sé si estoy mal, usted me puede corregir, incluso había representación de iglesia en esos contextos. Entonces, yo creo que hoy día la respuesta se ha dado a través de lo que hemos compartido, pero de todas formas me parece interesante subrayarlo más y qué puede decirnos usted en este sentido. Y en efecto, por eso yo decía que al principio que la justicia social tiene una carga muy fuerte en términos ideológicos. La justicia social parte por preconceptos. Primer preconcepto, hay opresores y hay oprimidos. Mm, Hay personas que son víctimas y otros que son victimarios. Parte por el hecho de que históricamente siempre ha sido así. Y entonces hay que modificar, hay que cambiar eso. Y normalmente dicen quienes tienen el poder, esta es una cuestión de poder. ¿Recuerdan cuando hablamos de la teoría crítica de la raza? mm, Esta es una cuestión de poder. El que tiene el poder es el que oprime. Y entonces hay que cambiar, hay que llevar a los oprimidos al poder. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esos oprimidos llegan al poder? Se transforman en opresores, ¿no es verdad? mm, Y eso es una contradicción vital. No es un asunto de esa naturaleza, no es tan simple como se plantea. Evidentemente hay injusticia en la sociedad, evidentemente hay corrupción en la sociedad, es evidente que también hay malos gobiernos, hay una serie de cosas que nosotros podemos entender con claridad que es así, nadie está negando eso. El punto es hasta dónde nosotros debemos involucrarnos para cambiar las estructuras sociales mm. sin poner el acento en que el corazón de esas personas se ha transformado. Okay. Cuando una persona entiende eso, todo lo demás cabe en su lugar. Mm, Todo lo demás es como un rompecabezas. La pieza fundamental, esencial, es un nuevo corazón, una nueva naturaleza de la persona. Y entonces todo lo demás viene como añadidura. Por tanto, todavía yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender, hermanos. De hecho, este tema es tan amplio que es imposible. Nosotros dimos pinceladas nomás superficiales probablemente, pero si sirvió de algo, bueno, gracias al Señor por eso. amén. Y esperamos haber contribuido con un pequeño granito de arena nada más a la discusión y que el Señor pueda bendecir sus vidas y fortalezca la iglesia y el enemigo que no nos desvíe del propósito principal. Amén. La predicación, la proclamación del Evangelio y la vivencia de ese Evangelio en nuestra vida también es fundamental. Así somos sal y luz de la tierra. Amén. Amén, pastor. Gracias. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Un abrazo grande a los hermanos que nos acompañaron del extranjero, como siempre, también los hermanos de la iglesia local. El Señor les bendiga. Gracias por estar siempre con nosotros igualmente. Al pastor Eduardo por su excelente disposición y también de poder publicitar estos eventos a través de su página Pensamiento Bíblico. Y por colocar a disposición también de este ministerio de la Iglesia Unión Centro Bíblico de Villarrica todo lo que él ha hecho y hace a través de redes sociales. Que el Señor le bendiga. Un abrazo grande a la distancia. Nos encontramos en Espero 15 días más, si el Señor lo permite. Amén. Bendiciones.